Ahora damos paso a un especialista que ha marcado un referente en el cumplimiento normativo y la prevención de delitos financieros en México y a nivel internacional. Porque hablar de actividades vulnerables es hablar de cerrar brechas, anticipar riesgos y fortalecer la cultura de cumplimiento. Con nosotros está la licenciada Silvia Rosa Matos de la Cruz, socia de PLD en BHR México. Ella es contadora pública y licenciada en Derecho, con certificaciones en materia fiscal y prevención del lavado de dinero por la UIF y el IMCP. Cuenta con una amplia trayectoria académica y profesional. Ha sido catedrática en la UNAM, el INACIPE y diversas universidades de prestigio. Ponente en foros nacionales e internacionales, incluyendo el Senado de la República, el GAFI y la ONU. Y autora de publicaciones especializadas en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y activos virtuales. Ha representado a México en evaluaciones internacionales de cumplimiento antilavado y es reconocida como una voz clave en la discusión sobre riesgos financieros, fiscalización y cultura anticorrupción. Hoy nos compartirá su visión sobre la importancia de las actividades vulnerables en la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como las reformas a la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Recibámosla con un cálido aplauso. Pues buenas tardes. Pues antes que nada, muchísimas gracias, mi querido Teodoro, por la invitación. Es un honor estar aquí el día de hoy con ustedes. Bueno, pues me supongo que la mayoría son de sector financiero o tenemos también personas que están en actividades vulnerables no financieras. Una persona, dos, tres. Ah, bueno, perfecto. Cuatro. Ya me había preocupado. Dije, no, bueno, pues se les va a hacer súper aburrido platicar de la LFPORPI. Pero bueno, todos los que son del sector financiero, la verdad es que tienen una gran oportunidad también de trabajar, de colaborar con las actividades vulnerables no financieras. Y bueno, para los que no me conocen, yo soy, aparte de socia de mi firma en prevención del lavado de dinero en BHR, soy la representante en el gremio contable. Recuerden que pues sabemos varios gatekeepers, ¿no? Y uno de ellos son los contadores, otros son los abogados, notarios, etcétera. Y bueno, su servidora pues está al frente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos en estas materias de prevención del lavado de dinero y anticorrupción. Y bueno, pues mi vicepresidencia no solamente tiene la parte de PLD, también tenemos ahí el tema de bancos, seguros, pero bueno, más del lado de lo que los contadores hacemos para estas instituciones. Entonces, de una u otra manera, los contadores estamos pues cercanos a ustedes, ¿no? Los que son del sistema financiero, los que están en este mundo. Y bueno, pues la verdad es que los que están en el tema de actividades vulnerables no financieras saben que tardamos, y ya lo dijo ahorita nuestra querida Mireya, que tardamos muchísimo en tener esta reforma a la LFPORPI y que bueno, pues acaba de ser publicada después de mucho tiempo, de muchos años. Y como les digo, los que son del sector financiero, pues tal vez el día de mañana trabajen en el mundo de las actividades vulnerables no financieras. Ya vimos que el mercado, vamos a llamarlo así de alguna manera, es bastante grande, ¿no? Los entes del sector financiero que pues tienen que estar bajo esta supervisión, este régimen, pues bueno, más o menos son como 4.500, mi querida Marta, 5.000 entes más o menos, bueno, más fintechs o junto con fintechs, pero las actividades vulnerables no financieras, pues ahí está la mayoría de los que deben de cumplir con un régimen de prevención del lavado de dinero, prevención del financiamiento al terrorismo, etcétera. Entonces, bueno, pues, ¿qué hemos hecho en el Instituto Mexicano de Contadores? Pues, como siempre hay un contador en cualquier empresa, institución, pues todos los contadores, dice nuestra Federación Internacional de Contadores, que debemos de saber lo básico y lo mínimo de estos temas. Entonces, si ustedes colaboran con algún contador y pues el contador piensa que nada más tiene que estar en números financieros o en temas fiscales, pues hay que platicarle que también es obligación saber lo básico y lo mínimo en esta materia y pues entender lo que ustedes tienen que hacer, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cómo cambia.
En el verde, perdón. No, el verde es ya, ya. Ok, bueno, entonces tenemos que en este mes de julio se hace ya la publicación de la reforma LFP-ORPI. No se había movido nada. Entonces, bueno, pues era una gran expectativa. Y bueno, pues hubo otros intentos de modificación con otros senadores, también de Morena, pero la última propuesta que fue de este senador Javier Corral, pues ya fue la que por fin se votó, ¿no? Y bueno, obviamente todo esto tuvo que cambiar porque pues ya viene el GAFI, ¿no? Su servidora le va a tocar ser, junto con la presidenta de la Comisión Nacional en el instituto de esta materia, vamos a ser las personas que vamos a atender al GAFI. Bueno, me siento muy orgullosa porque es la segunda vez que como gremio contable pues vamos a hacer una parte, ¿verdad?, de este ecosistema de prevención del lavado de dinero que vamos a tener que dar cuenta, ¿verdad?, de qué estamos haciendo como gatekeepers, ¿no?, que hemos hecho. Y bueno, pues acordémonos que nos van a calificar como país, no tanto como un solo sector, ¿no? Obviamente, pues mandan a traer a todas las autoridades, pero también mandan a traer a los gatekeepers como contadores, abogados, notarios y bueno, pues otros actores. Entonces, pues es muy relevante esta iniciativa, este proyecto y bueno, finalmente su publicación y pues todo esto porque ya tenemos encima al GAFI, ¿no? Entonces, bueno, pues de todos es conocido que pues hay que atender todas las recomendaciones que tiene el GAFI. Habían quedado unas pendientes en la pasada evaluación, ahí está el reporte en 2018. Y bueno, pues entonces con lo que ahora se votó en este pasado mes, bueno, pues ya estamos más o menos en orden, pareciera, pero pues vamos a ver cómo nos está, cómo nos va a evaluar el GAFI, ¿no? Entonces, bueno, hay unas nuevas definiciones o hay definiciones ampliadas y nuevas figuras jurídicas. Entonces, bueno, pues el famoso tema de beneficiario controlador. Recordemos que hay un beneficiario controlador fiscal y un beneficiario controlador de prevención del lavado de dinero. Entonces, los que estamos en esta materia ya sabemos pues lo que es el famoso beneficiario controlador. Y bueno, pues ya aquí se precisa porque había mucha confusión que es persona física o grupo de personas físicas. Ya se precisa, ¿no? Se van a homologar ya todos los términos, porque acuérdense que había beneficiario controlador, beneficiario final, propietario real, y entonces ya se amplía su definición, incluyendo a quien directa o por medio de otra reciba los beneficios, aquellos que con derecho a voto, pues tienen el 25% más de capital social. Anteriormente teníamos que identificar con el 50%. Entonces, esta es precisión para el FPORPI, porque acordémonos que tenemos el mundo de beneficiario controlador fiscal, que ahí está en el Código Fiscal de la Federación. Entonces, hay empresas que nada más están pensando en beneficiario controlador fiscal y se olvidan de PLD o viceversa. Entonces, los que estén pues cerca de un contador de sus empresas, recuérdenle que hay que tener también los expedientes de beneficiario controlador fiscal, no solamente los de PLD, porque aquí también las multas son muy grandes. Aquí también hablamos de 500,000 pesos por algún error, hasta 2 millones de pesos. Ay, que nos faltó decir, o poner correctamente los datos de los socios. A lo mejor una empresa que tiene, imagínense, no sé, 50 socios, una multa de 2 millones de pesos por 50 socios, porque a lo mejor no pusimos bien sus datos, pues es también muy gravoso, ¿no? Y bueno, pues los que estamos en el mundo de actividades vulnerables no financieras, eh, pues sabemos que también las multas son millonarias. Aquí la falta de presentación de un aviso con informes o un informe en ceros, pues la multa ronda alrededor de el 1,000,000 de pesos. Y nos hemos encontrado en la práctica que agencias de autos, inmobiliarias, arrendadores, joyeros, cualquiera de las actividades que están señaladas en el artículo 17 de la LFPORPI, hay muchos sujetos obligados que no han cumplido con el régimen desde hace mucho tiempo. Entonces, la autoridad puede revisar si llega hoy, pues 5 años, y a partir de la reforma, ahorita lo vamos a ver más adelante, ya va a cambiar, ya tenemos que tener todo pues guardado porque ya nos van a pedir
10 años. Bueno, entonces, ¿qué más se agregó? Bueno, pues ya se agregaron las nuevas definiciones, porque aquí este mundo de actividades vulnerables, vamos a decir que es más nuevo, ¿no? Contra el mundo del sector financiero que pues, tiene toda la vida. Pero las actividades vulnerables no financieras, esta ley, el FPORPI, nace en el 2012 y entra en vigor en 2013. Pero fíjense, hasta apenas estamos teniendo realmente cambios a esta ley. Entonces, aquí ya se define perfectamente qué es cliente-usuario, inclusión de asesores de inversión como entidades financieras, el desarrollo inmobiliario, que ya teníamos que sí, las inmobiliarias, los brokers eran actividad vulnerable, pero como que por ahí se querían escapar los que nada más se dedican a puro desarrollo y no venden. Entonces ya lo tenemos en la ley. Tenemos también ya bien definido la figura de la persona políticamente expuesta, porque estaba como muy ligerita o se creía que pues a lo mejor no era tan importante. Y bueno, pues sí, ustedes del sector financiero saben que es sumamente importante. Y bueno, pues para los que no conocen mucho este mundo, porque están más en el sector financiero, fíjense que las actividades vulnerables no financieras no tenían la obligación de tener un EBR, se sugería, pero no estaba en ley. Y a partir de ahora ya, pues las actividades vulnerables no financieras tienen que tener evaluación de riesgo, tienen que controlar todo este tema del enfoque basado en riesgo, sus matrices, etcétera. Y bueno, pues también ahí teníamos un pendiente, todas las multas y todos los números que manejaba la ley y el FPORPI, pues hablaban sobre salarios mínimos y la verdad es que lo que se ocupa son las famosas UMAS, unidad de medida y actualización. Entonces corrigen y ya no se habla de salarios mínimos, sino se habla de UMAS. Bueno, pues tenemos aquí unos puntos claves de esta reforma, como ya comentábamos, hay esta redefinición de beneficiario controlador y se precisa su identificación en todas las operaciones y también se aplica a fideicomisos y estructuras jurídicas. Había mucha confusión de que si los fideicomisos eran o no actividad vulnerable y a quién le tocaba. Bueno, pues ya está esta figura más aclarada. Y bueno, pues mencionan que hay nuevas actividades vulnerables, como el desarrollo inmobiliario, que obviamente lo tenemos de alguna manera, pero ya queda claro. Pues también va a haber ya ahora sí mayor coordinación institucional. Acuérdense que esta ley LFP, o esta ley antilavado para actividades vulnerables no financieras, pues el supervisor de la ley es el SAT, el Sistema de Administración Tributaria. Hace muchos años bueno, en 2013, cuando sale esta ley, había una confusión con el mundo fiscal. Los contadores, los abogados fiscalistas decían, es que el FPORPI, como es una ley, pues es una ley fiscal, porque la supervisa el SAT, y entonces, bueno, pues se hizo todo un tema en nuestro gremio, porque los fiscalistas decían, no, pues prevención del lavado de dinero es tema fiscal, porque pues ahí está el SAT, y bueno, tuvimos que ir en aquel entonces con el funcionario titular del sistema de administración tributaria, que era este señor, ay, pues, se me olvidó su nombre, pero bueno, ahorita lo recuerdo, es, no, mejor ahorita recuerdo bien su nombre. Pero bueno, se le hizo una entrevista, que ahí está, cuando alguien quisiera, le interesara, ahí está en Google, en las redes, donde el jefe del SAT aclara que pues esta materia no es fiscal, ¿no? La LFPORPI. Y nos explicó que porque el SAT tiene pues los RFCs, tiene mejor estructura, tiene mejor control de temas tecnológicos, pues le mandaron la supervisión de la ley antilavado para actividades vulnerables no financieras. Entonces, pues bueno, ya los fiscalistas entendieron que pues hay un mundo punto y aparte, y entonces sí, muchos contadores y abogados y financieros y de otras profesiones, pues empezamos a trabajar, vamos a decirlo así, este tema, porque los contadores pues atienden en temas contables, en temas fiscales, a todas estas actividades vulnerables no financieras, como les digo, notarios, inmobiliarias,
joyeros, etcétera. Entonces, por ejemplo, el SAT no tenía, bueno, esta ley no tenía mucha coordinación con otras instituciones y ahora ya se va a fortalecer esta cooperación del SAT, que también es parte, bueno, que sí es parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como la CNBV, ¿verdad? Y la UIF. Bueno, pues ahora con esta nueva modificación se va a tener mayor coordinación institucional con la Fiscalía, con la Guardia Nacional y con entidades locales. Recordemos que hay unidades patrimoniales que también están apoyando esta materia, a veces están en fiscalías, a veces están en la Secretaría de Finanzas de algunos estados. Por ahí hay un grupo de personas de estas entidades que pues están en la lucha también, ¿no? Contra el lavado. Y bueno, pues todo esto fue a raíz de que el señor Santiago Nieto dijo, bueno, pues vamos con los estados a hacer convenios de colaboración con estas famosas WIPES, pues para el combate. Y la verdad es de que estuvo muy bien, o ha estado muy bien porque pues la WIF es la que recibe la información, tanto de actividades vulnerables financieras como no financieras, pero los estados también hacen su pequeña parte, pero no había mucha coordinación interinstitucional y bueno, pues ya supuestamente ahora sí va a haber coordinación. Y bueno, pues como decíamos, el uso de la UMA pues ya reemplaza el tema de referencia con salario mínimo y el plazo de conservación de documentación de estas actividades vulnerables no financieras se extiende a 10 años. Antes nada más era a 5. Que de todos modos nosotros los contadores, como estamos con los temas fiscales y contables y tenemos que guardar la información 10 años, pues ya también se les pues ya se equipara y entonces decimos, bueno, si vamos a guardar información fiscal contable 10 años, pues ya la de prevención del lavado de dinero, pues, ¿qué más da, no? Y bueno, pues como les decía, de nuevas obligaciones, el famoso EBR que ya lo tenemos que tener forzosamente y ahora sí, contar con mecanismos automatizados. Sector financiero, pues imagínense, no trabajar con tecnología, con mecanismos automatizados, pues es a lo mejor algo impensable, pero en actividades vulnerables no financieras no era una obligación. Entonces, ahora sí, ya se pide como sector financiero que se cuente con sistemas automatizados, que haya capacitación anual, era voluntaria y ya lo dijo Mireya, el tema de las auditorías anuales. Entonces, como les digo, este mundo de actividades vulnerables no financieras, que son más de 100,000 entes, van a necesitar, obviamente dependiendo del riesgo y del volumen, todavía van a salir las reglas de carácter general, todavía van a salir va a haber todavía más, más puntualización de esto. Vamos a esperar estas reglas para ver qué es lo que va a pedir la autoridad, ¿no? El SAT y la UIF. Porque si ya vamos a tener auditoría, como lo tiene el sector financiero, bueno, ¿qué tipo de personas y de certificados va a requerir? Lo lógico es que pida ser certificado a lo mejor por la UIF, pero nosotros en nuestro gremio, antes que la UIF, sacamos nuestra propia certificación. Nosotros hacemos nuestras certificaciones desde hace más de 30 años en materia de, no solamente de PLD, nosotros nos certificamos en impuestos, en finanzas, en temas gubernamentales, en costos. Entonces, pues el tema de prevención del lavado de dinero, cuando lo sacamos en el Instituto Mexicano de Contadores, pues era para elevar el nivel de todos los contadores que iban a apoyar en esta materia. Entonces, estas auditorías, nosotros los contadores, pues que hemos sido auditores fiscales, bueno, pues sí sabemos de auditoría, pero pues estamos certificados como su servidora con la Unidad de Inteligencia Financiera, pero también con nuestro instituto. El instituto tiene una certificación similar con Ceneval como CNBB. Ustedes saben que la UIF hizo su certificación con la ANUIS, con la Asociación de Universidades. Y que bueno, pues la verdad el nivel de Ceneval es otro, ¿no? Ustedes que han hecho sus certificaciones ante la bancaria, pues saben que no es algo tan fácil, hay que estudiar. Entonces nosotros en el Instituto Mexicano de Contadores también nos certificamos con Ceneval y no solamente tenemos que saber sobre temas de sector financiero, de PLD, sino también
de la LFPORPI, de auditoría y de temas de ética. Entonces, pues también es muy robusto nuestra certificación y pues estamos pues en contacto con las autoridades para lo que decidan. Pero bueno, todos los que son certificados por la bancaria, pues esa puede ser una oportunidad también de trabajo que si son certificados por la UIF o la autoridad dice, bueno, también acepto la certificación del Instituto Mexicano de Contadores porque es de buen nivel, bueno, pues ahí hay que ir también, ¿verdad? Pensando que este tema de actividades vulnerables no financieras es otro mundo que ustedes conocen y que solamente es de que pues nos especialicemos a lo mejor un poquito más en las actividades vulnerables, pero puede ser algo bastante interesante para el día de mañana o también para hoy, ¿no? Bueno, pues también tenemos modificación en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, que dice que en casos de denuncias, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene el carácter de víctima. Esto no estaba y bueno, pues ahora sí que se va a hacer la víctima, la autoridad. Bueno, entonces tenemos, acuérdense, varias actividades vulnerables en este artículo 17 de esta ley LFPORPI y la actividad vulnerable de traslado de valores, como Cometra y estas empresas, es la fracción 10 de nuestra ley, dice que cuando no sea posible determinar el monto de lo trasladado o lo custodiado, se presentará aviso ante la Secretaría en todos los casos. Entonces, bueno, pues fíjense, esta es otra actividad vulnerable que tiene que cuidar el régimen de prevención. Los notarios, ¿no? Tratándose de fe pública, notarios y corredores, fracción 12, inciso A, dice que se incluyen las protocolizaciones, así como cualquier acto que conlleve la formalización de las operaciones descritas en los incisos. También se va a incluir el inciso D a esta fracción 12 para incluir a las personas facilitadoras públicas y privadas a que se refiere la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y se incluye la fracción 14 al despacho de las personas físicas y morales que promuevan sin la intervención de agente aduanal o agencia aduanal. O sea, los agentes aduanales, las agencias aduanales, pues son actividad vulnerable, pero resulta que hay personas físicas y morales que también están haciendo esta actividad y ya se están incluyendo. Y bueno, tenemos el famoso artículo 18 de esta ley, el FPORPI, que básicamente ahí vemos todas las obligaciones que tienen las actividades vulnerables no financieras y pues como dice ahí entre paréntesis hay nuevas obligaciones que como les digo, tal vez mucho de este mundo, ustedes que están más en el sector financiero, pues lo tengan siempre, pero las actividades vulnerables no financieras no lo hacían o no lo tenían o estaba a discreción, ¿no? Entonces, un punto de estos cambios del artículo 18 es que se va a tener que identificar y conocer de manera directa a las personas clientes o usuarias con quienes realicen la actividad vulnerable y verificar su identidad basándose en documentos u otros medios de identificación con reconocimiento oficial, así como recabar copia de los mismos de conformidad con las reglas de carácter general que emita la Secretaría. A lo mejor en el sector financiero dicen, ay, pues ¿cómo no lo vas a identificar, verdad? Bueno, pues desafortunadamente en actividades vulnerables no financieras sí había algunos sectores que no identificaban correctamente a su cliente o usuario. Entonces ahora sí queda claro. Dice, para los casos en que se establezca una relación de negocios, se solicitará a la persona, cliente o usuaria la información sobre su actividad u ocupación, basándose, entre otros, en los avisos de inscripción y actualización de actividades presentados para efectos del RFC. Entonces, bueno, ¿qué es esto de la relación de negocios? Vamos a pensar en una actividad vulnerable como la compra-venta de vehículos. Por ejemplo, una agencia de autos, ustedes van y compran un auto en Mazda, bueno, pues a lo mejor vamos a pensar, ese auto supera el umbral de identificación para mandar aviso, también la persona dice, bueno, se lo voy a regalar el carro a mi hijo, bueno, pues aquí antes, pues había la cuestión de que la persona podía decir o no la verdad, ¿no? O no identificar bien a su beneficiario final del auto
etcétera. Y entonces, pues estaba como también, como les digo, un poco laxo y ahora pues ya están pidiendo que, oye, ¿tienes relación de negocios con esta persona que cada mes o cada semana o cada quincena o frecuentemente te compra autos o cualquier otra de las actividades vulnerables? Bueno, tú ya tienes relación de negocios, no es una persona que por única vez viene a comprarte un auto o una joya o una casa. Esto es algo que se hace de manera habitual y profesional. Entonces, esa es una relación de negocios y me vas a tener que identificar bien a ese cliente que tienes. Si es una persona moral, tienes que tener todo su expediente, ¿verdad? Y también del representante legal y si hay modificaciones del acta constitutiva. Bueno, pues es una serie de documentos que están en los anexos de las reglas de carácter general. Pero bueno, pues antes, como les digo, había a lo mejor entes que no lo hacían tan meticulosamente y ahorita sí vamos a tener que tener bien todos nuestros expedientes, ¿no? Y dice, cuando el cliente o usuario, sea persona moral, fideicomiso o figura jurídica, tendrá que recabar documentos u otros medios de identificación con reconocimiento oficial que permite identificar a su beneficiario controlador de conformidad con las reglas de carácter general. Como les digo, si yo quería comprarle un carro a mi hijo, bueno, pues yo en la agencia tengo que dar mis documentos de identificación, como dice oficiales, bueno, pues puede ser el INE, pero ya no solamente me van a preguntar el nombre de mi beneficiario final, ¿no? Porque pues tal vez si les dije, ah, pues es para mi hijo. Aquí cuando yo digo que el beneficiario final, controlador, es mi hijo o un tercero, tengo que dar también la información de ese tercero. Entonces ya saben, cuando vayan y compren un carro, una casa, una joya y les estén pidiendo mucha información, es porque pues son actividad vulnerable y tienen que cumplir con esto también. Ok, bueno, también tenemos que pues se refuerza, porque ya existía el de cuidar la información, custodiarla, pero dice custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción o ocultamiento de la información o documentación que sirva de soporte a la actividad vulnerable, incluyendo los registros de operaciones realizadas que permitan la reconstrucción de operaciones en lo individual. También dice que la información y documentación a que se refiere este párrafo deberá de conservarse de manera física o electrónica en el domicilio registrado ante la Secretaría. Por ejemplo, si nosotros tenemos una revisión, yo soy actividad vulnerable y viene la autoridad, ahí debo de tener la información porque yo dije que ese es mi domicilio para temas de PLD. También pues se agrega un nuevo punto que es el 4 bis de este artículo 18 que dice que hay que realizar el alta y el registro o modificación en este padrón de actividades vulnerables a través del portal de Internet de conformidad con lo establecido en la ley, en las reglas y en las reglas, en el reglamento y en las reglas de carácter general. Estas reglas de carácter general se dice que van a salir hasta fin de año y pues habrá que ver qué es lo que pide la autoridad para esto y para otras cosas, como les decía, para el tema de las auditorías internas o externas, porque están los dos conceptos y bueno, pues va a estar bastante interesante. Dice, para realizar el registro y sus actualizaciones, quienes realicen estas actividades vulnerables deberán enviar la información, documentación, datos, imágenes a través de los medios electrónicos y en el formato oficial para tales efectos que determine esta Secretaría. Y todo esto obviamente se publica en el Diario Oficial de la Federación. Bueno, aquí en este mundo de actividades vulnerables no financieras, pues no sé si ustedes oyeron, pero el SAT ha estado muy activo haciendo revisiones, haciendo auditorías. Y bueno, pues, ¿qué pasa? Que muchas veces la autoridad dice, bueno, pues vengo a buscar el encargado de cumplimiento y no está el encargado de cumplimiento, que es la figura similar a oficial de cumplimiento, pero aquí en la LFP se llama encargado de cumplimiento y pues es el que tiene que atender al SAT, a la autoridad revisora de esta ley. Entonces, pues, ¿qué pasaba antes? Que atendían tipo como si fuera una auditoría fiscal
y luego los mandaban allá al último rincón de un cuarto todo oscuro, feo, no les daban una silla, no les ofrecían un vaso de agua. Entonces, pues los maltrataban a las autoridades fiscales. Pues, ¿para qué? Para que se fueran rápido y no auditaran. Y ahora, bueno, con esta LFPORPI, aquí dice, tienes que darle las facilidades a la autoridad. Entonces, hay de nosotros si llega el SAT a revisar el cumplimiento de nuestra ley antilavado y no lo atendemos bien, como les digo, no ni siquiera les ofrecemos una silla. Entonces, aquí dice, hay que brindar las facilidades necesarias para que se lleven a cabo estas visitas de verificación en términos de la ley, reglamentos y reglas de carácter general. Aquí nuestra ley LFPORPI pues es una ley pues mucho más corta, vamos a decir tal vez más sencilla que pues todo el mundo del sector financiero. Pero bueno, pues lo que decía Mireya, pues ya se está tratando de equiparar las actividades vulnerables no financieras como hacen las cosas el sistema financiero, ¿no? Dice que hay que presentar los avisos e informes ante la Secretaría conforme lo establecido en esta ley, así como las reglas de carácter general. Y dice, en caso de sospecha o de contar con información basada en hechos o indicios de que los recursos relacionados con los actos de operaciones podían provenir o estar destinados a la comisión de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, deberán presentar aviso dentro de las 24 horas. Aquí nosotros tenemos solamente un tipo de aviso símil al del sector financiero. Aquí se llama aviso de 24 horas. Si veo algo inusual, relevante, sospechoso, aquí tengo un aviso que se llama 24 horas. Y pues antes, como que tampoco las actividades vulnerables solían usar mucho utilizar este aviso 24 horas, como que les daba miedo, ¿no? Como que decían, no voy a decirle nada al SAT. Pero pues ahorita sí es una obligación. Si tienes sospecha o indicio, no quiere decir que compruebes que el recurso es de procedencia ilícita. Si tienes indicio o sospecha, tienes que mandar tu aviso 24 horas. De hecho, cuando vino el GAFI a la última evaluación, al SAT, le jalaron un poquito las orejas o mucho, pero bueno, si ustedes revisan el informe del GAFI de la revisión del cumplimiento antilavado en 2018, en este informe de más de 200 páginas, ahí se ve cuáles son todas las fallas del SAT, de la UIF, de la entonces PGR, de la CNBB. Y bueno, pues al SAT le jalaron las orejas diciéndole, oye, tú no estás haciendo auditorías, no estás yendo a revisar a los sujetos obligados, como lo hace la CNBB, ¿no? Por decir, en aquellos ayeres. Entonces, pues ahorita, pues ya, ahora que llegue el GAFI, pues el SAT sí le va a decir, mira, ya, aquí he estado revisando, tengo millones de pesos en multas que les he impuesto a muchos sujetos obligados. Y no, pues sí han estado durísimos porque yo he visto y hemos atendido multas de 15 millones, de 20, de 30, de 40, de 50, bueno, millones y millones de pesos, ¿no? Entonces, todo esto está cambiando hacia el cumplimiento que tiene el sector financiero. Y como les decía, que tenemos que llevar una evaluación con un enfoque basado en riesgos, en términos de las reglas general, que va a emitir, todavía no lo tenemos, cómo lo debemos de hacer, si con un software, si lo podemos hacer a mano, o con un Excel, o cómo lo vamos a hacer. Pero lo que se quiere es que se permita identificar, analizar, entender y mitigar los riesgos, así como los de las personas clientes o usuarios. Entonces, a lo mejor, como les digo, para ustedes que están en el mundo del sector financiero, pues esto se les hace, pues, ¿cómo no? ¿Cómo no lo hacían? Pues sí, de hecho, como hay muchas actividades vulnerables pequeñas, o por ejemplo están las donatarias viven de los donativos que a veces pues reciben, ¿no? Y no siempre tienen dinero para estar comprando softwares. Y entonces ha habido muchas cosas que estas actividades vulnerables pelean y le dicen a la autoridad, oye, no nos puedes tratar como sistema financiero. El sistema financiero, pues a lo mejor no son muchos los entes, pero no es lo mismo un banco que yo, un arrendador, que nada más arrendo una propiedad, pero ya pasé el umbral y te tengo que avisar y me estás exigiendo un montón de cosas, pero bueno, pues así está. Y ahora con todo lo que estamos viendo que está sucediendo políticamente, con todo este tema de los gringos y todo lo que estamos viendo que está pasando, ¿sí o no? Todos los días vemos noticias de nuestra materia, entonces yo creo que para las actividades vulnerables no va a ser, pues,
tan fácil porque pues ahora se exige más y no todo el mundo tiene el nivel de un ente financiero. Ahorita me dicen corto que 5 minutos antes por sesión de preguntas y respuestas, ¿verdad? Bueno, tenemos también el tema del manual de PLD, que ustedes lo conocen perfectamente bien. Aquí en este mundo no se exigía tanto un manual, vamos a decir, como ustedes están acostumbrados, ¿no? Entonces, aquí ahorita sí se le va a dar la fuerza. Antes alguien presentaba un manual ahí, cualquiera lo bajaba de internet, ya, ¿no? Entonces la autoridad decía, bueno, ok, no estaba tan bien definido y ahorita sí dice en la fracción 8. Hay que elaborar y observar un manual de políticas internas que contenga los criterios, medidas y procedimientos necesarios para cumplir con las obligaciones de esta ley, incluyendo las que les permitan identificar y dar seguimiento a los actos o operaciones que llevan a cabo con personas políticamente expuestas en los términos de las reglas de carácter general que emita la Secretaría. Como les digo, antes muchos entes de actividad vulnerable no financiera, pues copiaban incluso, ya lo dijo Mireya, manuales del sector financiero, ¿no? Y pues nada que ver. Entonces ahorita, pues sí, las actividades vulnerables no financieras tienen que hacer manuales a la medida, no deben de ser copy-paste y deben de poner énfasis en esto, ¿no? Sobre todo en temas de personas políticamente expuestas. Y bueno, pues también en la fracción 9 dice, hay que desarrollar procesos para la selección de personal, así como adoptar programas de capacitación anuales. En el sector financiero, bueno, pues la capacitación siempre ha existido y aquí no se obligaba, o sea, se capacitaba quien quería. Y ahorita sí, ya esta reforma, esta ley LFPORPI dice, hay que capacitar a la actividad vulnerable a todo el ente, desde altos mandos, consejo de administración, obviamente el encargado de cumplimiento, pero pues incluso se le debe dar capacitación a nivel de vendedores. Entonces, pues no sé, un vendedor de autos, pues no le va a importar la ley LFPORPI. Él dice, yo quiero vender y quiero mi comisión. Entonces, bueno, pues todas estas actividades vulnerables tendrán que ver cómo van a capacitar a sus vendedores porque son el primer frente, ¿no? Para ayudarles a cumplir con el régimen y que pues no haya, por supuesto, las multas, etcétera, por ciertos incumplimientos. Entonces, esto en actividades vulnerables no financieras, capacitación obligatoria no existía, ahora sí, ya es forzoso. Y bueno, ya también habíamos mencionado que se tienen que contar con mecanismos automatizados para llevar a cabo el monitoreo de los actos operaciones que realicen con las personas clientes usuarios para identificar aquellas que no se encuentran dentro del perfil transaccional de las personas clientes usuarios conforme a las reglas que se van a emitir. Entonces sacan la ley, pero todavía falta que saquen reglas y eso es lo que vamos a esperar para ver cómo quiere la autoridad que se hagan las cosas, ¿verdad? O el legislador. Y bueno, aquí está lo que comentábamos también, que se debe de contar con la revisión por parte del área de auditoría interna o de una persona auditora externa independiente cuando el riesgo de quien realiza la actividad vulnerable sea bajo o medio, o bien de una persona auditora externa independiente cuando el riesgo de quien realiza la actividad vulnerable sea alto, según la evaluación realizada del cumplimiento de las obligaciones previstas en esta ley y demás disposiciones aplicables. Dichas auditorías se regularán en términos de las reglas de carácter general que emita la Secretaría. Entonces, como les digo, pues si ustedes están certificados ante la Comisión Nacional Bancaria y Valores, ante la UIF, bueno, por supuesto que podrán hacer este apoyo, ¿verdad? Como auditores externos a las actividades vulnerables no financieras. Por eso les digo que aunque ustedes no estén ahorita todavía en este mundo de la LFPORPI, es una gran área, ¿verdad? Pues igual, de trabajo, de oportunidad. Y bueno, pues se necesitan muchas manos porque el mercado son más de 100,000 y no todo el mundo está certificado. ¿Ok? Bueno, pues aquí también tenemos sanciones y aquí esta ley pues también se llegaba a confundir con el mundo fiscal, porque en el mundo fiscal, si yo no presento mi declaración anual o mensual de IVA, de ISR, bueno, no pasaba nada si no llegaba la autoridad.
Llegaba la autoridad, ya lo presenté. Ah, bueno, pecaste, pero me ganaste, no pasa nada. Pero con la LFPORPI sí llegaba la autoridad y faltaba un aviso, o no había manual, o había algún incumplimiento, pues las sanciones millonarias a todo lo que da. Y ahorita hay un cambio. Entonces, pues ustedes saben de actividades vulnerables no financieras, una inmobiliaria, un arrendador, una donataria que estén en default, que no hayan hecho su cumplimiento en los últimos 5 años, ahorita es momento de actualizarse porque pues va a haber, vamos a decirle de alguna manera, cierto perdón. Lo único es decirle a la autoridad, mira, autoridad SAT, sí, yo pequé, pero aquí ya está mi cumplimiento de mis últimos 5 años, ya tengo todo. Entonces, hay que aprovechar esta oportunidad y bueno, pues ahí, por ejemplo, vemos cierto tipo de sanciones, ¿no? El artículo 53, no identificamos al beneficiario controlador, pues ya la multa es de 2,000 a 10,000 UMAS, que va entre 226,000 a 1,131,000. Tenemos el artículo 54 bis, que dice que se incluye la posibilidad de suspender de manera temporal la realización de actos u operaciones con determinados clientes usuarios, en tanto se subsane o resuelva el procedimiento establecido en dichos mecanismos de acuerdo a las reglas de carácter general. Y bueno, para los que se dedican a blindaje y traslado de valores, cambia el 56 y dice que hay revocación de estos permisos. Recuerden que en actividades vulnerables, aparte de estar dados de alta en el portal antilavado del SAT, por ejemplo, temas de notarios, ¿no? Pues tienen su registro y si hay incidencia en algún incumplimiento, pues hasta pueden perder su registro notarial o el agente aduanal si reincide en infracciones, en incumplimientos, se le puede quitar su patente. En juegos y apuestas también se les puede quitar su registro ante la Secretaría de Gobernación. Entonces, el tema de revocación de permisos, pues es esa parte, otra cosa que tienen que cuidar, ¿no? Y bueno, dice que las sanciones adicionales impuestas por la autoridad competente para supervisar la función notarial como cesación o revocación será hasta el 13 de enero del 2026 para su implementación. Muchas actividades vulnerables no financieras luego se quejaban y decían, oye, asesor mío de PLD, ¿por qué tengo que yo darle información al SAT si por el lado del notario ya me preguntaron, ¿no? De temas de PLD? Pero acuérdense que pues la autoridad hace, cuando quiere hacer sus investigaciones, bueno, pues tiene un pedazo de rompecabezas. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar, la UIF está investigando la FGR y dicen, bueno, vamos a preguntarle al notario cómo estuvo esta transacción de una compraventa de un inmueble. Ah, bueno, ahora vamos a preguntarle a la actividad vulnerable que está en el sector inmobiliario y ahora vamos a preguntarle a la CNBB cómo fue el pago. Entonces, todos estos actores tienen un pedacito de este ecosistema de PLD. Bueno, eso es lo que les platicaba. Ahorita hay una condonación para todos aquellos que están en incumplimiento de esta ley. Es en el 55 que dice que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o sea, el SAT, se abstendrá de sancionar al infractor por única ocasión el total de las infracciones en que incurra siempre y cuando cumpla de manera espontánea y previa al inicio de sus facultades de verificación. Cuando ya haya ejercido ese beneficio, podrá reducir la multa al 50% al inicio del proceso sancionador. Entonces, pues es buena noticia porque antes estuvo llegando la autoridad e imponiendo todas estas multas millonarias, que por supuesto que si esa mi tía que rentaba ahí una casita, pero bueno, llegó al umbral y no había hecho nada porque pues le dieron de alta y ella ni supo y se fue el contador o se fue el abogado, pues resultaba que ya tenía unas multas millonarias por 5 años que superaban a lo mejor las multas, el valor de su casa, ¿no? Aunque la entregara. Entonces, esta es una buena oportunidad que tienen todos aquellos que están en incumplimiento. Y bueno, pues entonces, hasta aquí, pues estaríamos platicando de la reforma a la ley LFPORPI, a la reforma a nuestra ley antilavado para actividades vulnerables no financieras. Y bueno, pues quedo a sus órdenes si hubiera alguna pregunta. Muchas gracias. Sí,
Ahí va el micrófono. A lo mejor es una trivialidad, pero ¿hay alguna diferencia entre los monederos electrónicos y el instrumento de almacenamiento de valor monetario o es un equivalente? Es un equivalente, ¿sí? Ok, gracias. Aunque recordemos que la ley LFPORPI, por ejemplo, tiene el tema de, un ejemplo, tiene el tema de mutuos y préstamos, pero dice que no sea de un ente financiero. Entonces, habrá que ver que lo que estamos haciendo sí le toque esta ley o a lo mejor sea del sector financiero. Pero bueno, es cosa nada más de ver las características. Sí, no, de nada. ¿Alguien más? Sí, allá. Por ahí va el micrófono. Hola, buenas tardes. Yadira Hurtado de Briceño Hurtado y Asociados. Mucho gusto, maestra. Con respecto a la inclusión de los fideicomisos traslativos de dominio o de garantía como actividad vulnerable, ¿qué implicaciones tiene para las instituciones fiduciarias? Y bueno, aquí muchos de los aquí presentes de SOFOM, las SOFOMes pueden hacer fideicomisos de garantía precisamente. Entonces, ¿qué implicaciones adicionales tendría esta inclusión en la ley? Claro, muy buena pregunta, porque sí, muchos fideicomisos decían, no, a mí no me toca, el ente financiero es el que reporta PLD y yo no tengo nada que ver. Habrá que ver el contrato, pero ahorita ya puede ser que también el fideicomitente le esté tocando darse de alta en portal antilavado, porque sí muchos como que se querían escapar, sobre todo digo este tema de los fideicomisos. Y yo quiero darles una recomendación. Puede haber, pues, o podemos haber muchos asesores o consultores que podamos decir una cosa y a lo mejor el abogado dice otra y mi otro abogado dice otra, mi contador dice otra. Cuando se tenga la duda de que si soy actividad vulnerable o no soy actividad vulnerable, hay que hacer la consulta a la UIF, nos contestan muy rápido y así nos salimos de la controversia porque sobre todo en temas de fideicomisos y bueno, en otros temas también, hemos visto que hay diferentes opiniones. Entonces yo les digo a mis clientes, mira, no me creas ni a mí ni a mi colega que está aquí al lado. Vamos a hacer la consulta con la autoridad y no pasa nada. Obviamente hay clientes que les da mucho temor de hacerle preguntas a la UIF o al SAT. Entonces, yo, por ejemplo, yo se lo pregunto como consultora y me contestan igual, pero obviamente la respuesta va a ser para mí. Pero si tu actividad vulnerable quieres que, pues, tener un documento de la autoridad que te avale, pues tú tienes que decir, bueno, soy fulano de tal, esta es mi dirección, este es mi RFC, tal, te hago esta consulta a autoridad. Y entonces la autoridad dice, sí, lo que te estoy contestando te va a aplicar a ti. Entonces no lo puede tomar mi vecino porque pues a lo mejor a ellos les van a responder diferente, pero ya nos quita un gran peso de encima de saber si lo hago o no lo hago, me doy de alta, no me doy de alta, cumplo o no cumplo. ¿Por qué? Porque a veces los clientes quieren oír el canto de las sirenas y le hacen caso al que les dice que no pasa nada o que no hay que darse de alta. Bueno, esa es una recomendación. Sí, Teodoro. Gracias. Antes de hacer la pregunta, hacemos una invitación a las personas que están vía streaming por si tienen alguna pregunta que formular. ¿Mm? Pueden abrir su micrófono, por favor, en el caso de que la tengan mientras planteo la pregunta. Lo que me refería Silvia del artículo 56 me parece fabuloso. 55. 55, gracias. Fabuloso. ¿Y cómo sabes que es el 55? Si yo quería el 56. Bueno, sí, perdón. No, está bien. Gracias por la corrección, Silvia. No, es que es una pregunta muy interesante porque quiero ver si el contenido de ese artículo es para las actividades vulnerables que ya están registradas y que no han reportado, o bien para aquellas sociedades mercantiles que siendo actividades vulnerables, realizando actividades de ese tipo, no están registradas. Es para los dos. Correcto. Sí, es una cosa muy buena. Buenísima. Sí, porque hay muchísimos sujetos que son obligados, pero no se han dado de alta en el portal
y no quieren darse de alta por miedo. Entonces, ahorita está esta oportunidad de darse de alta, poner al corriente todo lo más pronto posible y ya se llega a la autoridad. Sí, sí pequé, me culpa, aquí pues te digo que era pecador, pero ya hice mi penitencia. Ahora pregunto, como si fuera yo actividad vulnerable a lo que tú te referías hace rato. Oye, ¿y si voy con el SAT y le digo, aquí está mi cabeza, ¿sí me la respeta? Sí, o sea, es que lo que vamos a hacer es simultáneo. O sea, yo me doy de alta, si no está dado de alta o si ya estoy de alta, dado de alta, presento todo, pero sí le tengo que hacer el escrito a la autoridad de que estaba en incumplimiento, pero ya quedó todo. O sea, hacemos como un escrito libre y lo llevamos sí ante el SAT, pero vamos, o sea, no necesitamos decirle que ya lo voy a hacer. No. Lo ideal es tener ya todo listo junto con nuestra confesión de culpa, pero que ya está todo y ya está presentado. Un borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Wow. Gracias, Silvia. Por eso les digo, esta es una oportunidad. Si tienen a algún familiar que esté en alguna de las actividades vulnerables, ustedes pueden pues darle la asesoría, ¿verdad? Y bueno, si están así como que todavía no se animan, bueno, pues para eso estamos Teodoro y su servidora para apoyarles y hacemos alianzas estratégicas, ¿verdad? Sí. Ese escrito libre mediante el cual se acepta que no estás, que estás en incumplimiento, ¿puede presentarse en línea a través de una aclaración o necesitas ir a alguna parte, a oficialía o alguna Yo parte en iría a específico? oficialía, todavía no salen las reglas, todavía faltan reglas de carácter general, y como les digo, parece que van a salir en diciembre, donde nos van a decir supuestamente con santo y seña cómo quieren las cosas. Esa sería una de las cosas que necesitamos saber. Oye, lo presento a través de mi buzón tributario. Oye, lo presento en oficialía. Oye, te mando un correo en tu correo de WIF o de SAD. O sea, ¿cómo? Todavía no sabemos. Pero bueno, pues obviamente apoyándose con sus abogados especialistas en esta materia, no le van a preguntar al abogado laboral, ¿verdad? Lo que yo haría es ir directamente a las oficinas de la UIF y que incluso pues me sellen ahí, ¿no? Para que no digan, no, pues nunca me llegó el correo, cosas de esas. Digo, para estar más seguros, pero hay que esperar a las reglas. Sí. Bueno, yo tengo una duda respecto a que cuando confesamos nuestra culpa de que no hayamos cumplido cuando, pues sí, cuando le vamos a hacer el escrito libre al SAT, ¿a partir de cuándo decimos que empecé como actividad vulnerable? ¿Desde que empecé real o hay que decir una fecha No, pues es lo determinada? real. Vamos a pensar, tu empresa nació en 1990, pero la ley nace, bueno, entra en vigor en 2013. Pero si llega ahorita la autoridad, nada más te puede revisar los últimos 5 años. Entonces tú tendrías que poner al día estos últimos 5 años, no desde el 2019, ¿no? ¿Por qué? Porque ya prescribió, o como quieras decirle, los años anteriores, del 13 hasta 5 de ahora. Primero me pongo al corriente y luego hago mi escrito libre. Pues como les digo, es simultáneo. Ah, O sea, ok, ok. vamos a pensar, preparas todo, tienes tu manual, tienes tus expedientes, tienes tus avisos, presentas al mismo tiempo junto con el escrito. O sea, el día que tú presentas todo, yo estaría presentando el escrito. Perfecto, gracias. De nada. Sí. Bueno, hola maestra, buena tarde. Una duda, para estas nuevas figuras que entran en esta ley, como los mediadores públicos, a partir de que entren las reglas o ya desde ahorita se tendrían que dar de alta. No, la ley ya entró en vigor. Vamos a decir que las reglas es para lo que no quede muy claro, pero como ahorita ya la ley dice, estos entran, yo ya lo estaría dando de alta. ¿Alguna otra? Sí, ahora sí que esta ley ya entró en vigor, pero santo y seña, pues hasta dicen que en octubre va a salir. Buenas tardes. ¿Realmente es alcanzable lograr este cumplimiento de las actividades vulnerables? En el caso de, por ejemplo, un cliente que no se identificó de hace 4 años, por dar un ejemplo, ahora, hoy en día, ¿cómo recabar este expediente? ¿Realmente es alcanzable ese cumplimiento? Qué buena pregunta, porque es uno de los desafíos a los que siempre nos estamos encontrando con la gente que antes de que saliera esta oportunidad se quería poner en orden.
Por supuesto que es muy difícil hacer un expediente único de identificación de una operación de hace 4 años. Vamos a pensar una inmobiliaria, vendí una casa. O sea, a lo mejor esa persona que le vendí ya no la puedo encontrar, ya volvió a vender la casa, ya se me desapareció. Entonces siempre llega a quedar contingencias, ¿no? Y eso lo hablamos con el cliente. Oye, pues mira, ya eras pecador y ya hay cosas que ya no se pueden solucionar porque no puedes conseguir la identificación, no puedes armar bien el expediente, resulta que estaba en listas negras, ¿no? Todo puede suceder y entonces eso aumentaría más nuestro riesgo y nuestras multas. Entonces, pues pues sí un riesgo, pero vamos, lo que se desea es minimizar el riesgo. Entonces, si yo ya tengo la contingencia de que no cumplí 5 años o 4 años y hay cosas que no voy a obtener, bueno, de ese 100%, si al menos le puedo dar a la autoridad el 70%, bueno, nada más sé que tengo una contingencia del 30% y ya no de mi 100. Si al final yo iba a terminar pagando, no sé, 10 millones de pesos de multas, a lo mejor se me disminuyó y a lo mejor ya nada más tengo la contingencia de 1 millón. Entonces hay que tratar de hacer todo lo que humanamente sea posible de hacer y de conseguir. Pero sí habrá cosas que a veces no podemos ya volver a rearmar, ¿no? Eso es lo que nosotros hemos tenido de experiencia. Y sí, son en las últimas revisiones que nos ha tocado atender, que sobre todo en inmobiliarias, que ya no hay forma de conseguir a la persona que nos compró hace 3 años. Entonces, entregamos los expedientes a la autoridad y ya nada más nos multaron por esos detalles, pero ya no por todo, pero llegamos nosotros a tiempo para hacer la remediación. ¿Ok? Muy bien. Muchas gracias. Ah, qué bueno que sí había más actividades vulnerables. Bueno, creo que ahí hay una. Oh. Ah, ya, ¿verdad? Esa ya se contestó. ¿No? ¿Qué dice? Es que no veo, no. ¿Qué responsabilidad tendría un mediador que se da de alta como actividad vulnerable? Pero fue la misma de usted, ¿no? Un mediador privado que se dé No, de porque ese es alta. vía streaming. Es una pregunta diferente. Ah, ok. Un mediador privado que se dé de alta como actividad vulnerable a partir de esta de alta, ¿qué actividades y obligaciones tiene que realizar y documentar? Ah, bueno, todas las obligaciones están en el artículo 18 de la ley LFPORP. Pero no se olviden siempre de checar sus reglas, su reglamento, porque ahí hay más cositas. Entonces, bueno, pues igual a lo mejor un día con Teodoro hacemos un curso, ¿verdad, Teodoro? Por supuesto. De cumplimiento de la LFPORP, de sus obligaciones, Claro. con todo gusto. Pero bueno, ahí está mi correo y pues sigo a la orden. Muchas gracias, Silvia. De nada. Gracias a todos.